Kolia ha estado trabajando como vigilante nocturno en este estacionamiento durante un mes y, día a día, estaba esperando su salario. En general, el trabajo fue no golpear al recostado. Siéntate, observa los autos en el estacionamiento y escupe por la ventana. El predecesor de Kolia era un anciano abuelo que dormía en la puerta de entrada durante casi todo el turno. Pero después de que en la noche le quitaran las ruedas a varios autos extranjeros, el anciano fue despedido sin pagar el salario debido. Por lo tanto, para no repetir el destino de su predecesor, Kolia nunca dormía por la noche y, varias veces por turno, caminaba por el área de estacionamiento. Fue durante una de estas rondas nocturnas que notó el mismo auto que había estado en el estacionamiento desde tiempos inmemoriales. Era un viejo Ford, cuyas ruedas reventaron hace mucho tiempo y estaba literalmente sobre los mismos discos. Sus vidrios polarizados por largos períodos de inactividad estaban cubiertos con una capa de polvo y una densa capa de suciedad, ocultando de manera confiable el interior del automóvil de miradas indiscretas. Me pregunto qué hay dentro. ¿Y qué clase de pobre hombre lo dejó aquí?, pensó Kolia. Este pensamiento persiguió al chico durante varios días. Varias veces se acercó al viejo Ford y quiso tirar de la manija de la puerta hacia él. Pero luego, habiendo vuelto en sí, Kolia salió apresuradamente del auto, temeroso de ser visto por alguien. El chico dudó durante aproximadamente una semana antes de que finalmente decidiera entrar al salón de esta vieja ruina. Estaba dispuesto a jurar que el propietario del Ford no volvería a ponerlo en marcha y que no podría salir del aparcamiento de pago sin la ayuda de una grúa. La experiencia le dijo a Kolia que el auto no tenía dueño y que a nadie le importaba. Para llevar a cabo el plan, el chico decidió en la noche. Sabía que en ese momento, no habría un alma en la calle y nadie podría interferir con él. Por si acaso, Kolia tomó un destornillador y una pequeña palanca con él en caso de que tuviera que romper la puerta. Alrededor de la medianoche, el tipo salió del albergue y, mirando a su alrededor, se dirigió a su objetivo. Kolia nunca había tenido la oportunidad de forzar coches y, por decirlo suavemente, se sentía fuera de lugar. Agarrando la manija de la puerta del Ford, la jaló con cuidado hacia él. Al mismo tiempo, se oyó un clic característico que le hizo saber a Kolia que el coche no estaba cerrado. Eso es suerte, ni siquiera tuvo que romperse. Sucede, este viejo naufragio estuvo en pie durante muchos años y nadie pensó siquiera en mirar dentro. Susurró el chico con admiración. La puerta se abrió con un repugnante traqueteo y la cara de Kolia olía a humedad y a moho. Al abrir la puerta trasera del pasajero, el tipo vio que la cabina estaba completamente vacía. Aquí tienes. Solo lo intenté duro. Nada interesante. El chico arrastra las palabras decepcionado. Kolia estaba a punto de cerrar las puertas del Ford cuando se le ocurrió la idea de inspeccionar el maletero. Por supuesto, en lo más profundo de su alma, ya no esperaba encontrar en él nada que valiera la pena. Sin embargo, cuando abrió el maletero, una gran bolsa de plástico negra le llamó la atención de inmediato. Kolia tiró con cuidado de la bolsa hacia él y se dio cuenta de que no era tan pesada como parecía. El cuello de la bolsa estaba envuelto varias veces con hilo, lo que inmediatamente alertó a Kolia. Interesante, pero ¿qué hay en él?, el chico pensó. Después de desatar con cuidado la bolsa, Kolia dirigió el haz de una linterna hacia él y retrocedió con horror. Lo que el tipo vio dentro literalmente llenó su corazón de miedo y horror pegajosos. Y el punto era que en la bolsa había restos humanos esqueletizados. Probablemente, durante su vida, este hombre fue decapitado y, más tarde, perdió los brazos y las piernas. La densa base de la bolsa de celofán mantenía seguros los restos de la víctima, impidiendo la propagación del olor cadavérico. Kolia no pudo decir exactamente cuántos años tenían estos huesos,
pero según las estimaciones más conservadoras, tenían al menos 2 o 3 años. En el cráneo sonriente del cadáver, se conservan parcialmente cabello y fragmentos de piel momificada. Mirando más de cerca, Collia incluso notó una corona dorada en su mandíbula superior. En el dedo sobreviviente de la mano derecha, un anillo hecho de metal blanco colgaba en absoluto. A juzgar por el color del cabello y los restos de piel marchita, en vida, el difunto era un hombre de mediana edad. No había olor, como tal, y si lo deseaba, Collia podía hurgar libremente entre los huesos de este cadáver desconocido. Pero para explorar los restos con más detalle, el chico aterrorizado, por supuesto, no lo hizo. En cambio, con manos temblorosas, ató la bolsa y la arrojó de nuevo al maletero. Los huesos tintinearon sordamente cuando se tocaron, lo que provocó que Collia experimentara unas ganas irresistibles de vomitar. Golpeando el maletero del Ford, el tipo miró a su alrededor y corrió lo más rápido que pudo hacia su alojamiento. El primer pensamiento de Collia fue llamar al jefe y contarle todo, como en espíritu. Ya había levantado el teléfono y levantó el dedo hacia el número titulado Mikalich. Pero, luego, después de haber pensado cuidadosamente y sopesado todo, Collia decidió abandonar esta idea. Bueno, ¿qué puedo decirle? Que, de la nada, decidí subirme a un viejo auto estacionado en el estacionamiento que me encomendaron. Por tales trucos, ciertamente no recibiré palmaditas en la cabeza. Especialmente antes del día de pago, pensó Collia y dejó el teléfono a un lado. Tratando de recuperarse de un terrible descubrimiento, el chico trató de distraerse. Pero no importa cuánto lo intentara, ante sus ojos todavía había una terrible bolsa de huesos y un cráneo desnudo en una mueca mortal. A Collia le costó mucho trabajo esperar la mañana y entregarle el turno a su compañero. Bien, ¿qué es esto? Todo está bien. ¿Cómo puedo ver? Preguntó el jefe, mirando alrededor de la puerta de entrada. Sí, Mikalich, sin incidentes. Sin pestañear, mintió Collia. De hecho, su corazón estaba a punto de salirse de su pecho con solo pensar en la bolsa de huesos. Recuperándose, el tipo se despidió y se fue a casa a dormir. Hoy lo esperaba otro turno de noche. En lo más profundo de su alma, Collia esperaba sinceramente que no hubiera más hallazgos de este tipo en su turno. Para dormir durante el día, Collia realmente no tuvo éxito. Vivía con su madre y su padrastro, que constantemente estaba en los cuernos. Así que hoy, en lugar de darle un descanso al hijastro, armó un escándalo rompiendo platos y gritando por toda la casa. Para no escuchar los desvaríos borrachos de su padrastro, Collia empacó su mochila y se fue al trabajo 3 horas antes de lo previsto. Como su compañero tenía que cumplir su turno hasta el final, Nikolai holgazaneaba por el estacionamiento, tratando de no mirar el viejo Ford, en cuyo baúl se guardaba un terrible secreto. El área de estacionamiento era grande y la cantidad de autos parados también era grande. Dando vueltas hacia arriba y hacia abajo, Collia notó al menos 3 autos más, similares al que se subió anoche. Por supuesto, su condición técnica era mucho mejor que la del Ford con una bolsa de huesos en el maletero. Pero por otro lado, era evidente por ellos que habían estado de pie durante mucho tiempo. Por si acaso, Collia los marcó con tiza para ver si los recogerían del estacionamiento o no. Y también, el chico se sorprendió por el hecho de que el propietario del estacionamiento, Alexander Mikalich, no llamó a una grúa para recoger esta basura y dejar espacio para nuevos clientes. ¿Le duele un centavo extra? Sí, tales hombres de negocios como él, se ahorcarán por un centavo. Y guarda basura en el estacionamiento gratis, pensó Collia mientras regresaba a la puerta de entrada. En la puerta de entrada, Collia discretamente trató de averiguar con el vigilante del turno de día quién era exactamente el dueño de los autos de peso muerto.
Pero el cambiaformas se limitó a encogerse de hombros y dijo: ¿Y cuánto? Lo sé. Pregúntale a Mikalich. Él está a cargo de todo aquí. Pero, por supuesto, Kolya no le preguntó al dueño del estacionamiento sobre autos extraños. En cambio, decidió esa noche inspeccionar los autos marcados con tiza. El mismo Kolya no podía entender por qué estaba interfiriendo en su propio negocio. Lo más probable es que el tipo estuviera obsesionado por el misterio asociado con el descubrimiento de restos humanos en el maletero. Habiendo esperado el comienzo de su turno, Kolya acompañó a su compañero y trató de encontrar notas en el registro de trabajo sobre posibles propietarios de automóviles abandonados. Para su disgusto, no encontró nada en la revista, excepto la mención de los nombres y apellidos de los propietarios de automóviles que necesitaba. Bueno, lo averiguaré todo esta noche, susurró Kolya, apretando los puños. Esta vez, ya no esperó la medianoche y, después del anochecer, fue a inspeccionar los autos. El primero de su lista era el maltratado Volga, cuyo color, debido a la vejez, era casi imposible de determinar. Kolya se acercó con cuidado al auto e inmediatamente trató de abrir el maletero. Si tan solo estuviera cerrado, susurró el tipo como un hechizo. Para su disgusto, el maletero no estaba cerrado. Kolya la abrió con cuidado y a la luz de una linterna, vio exactamente la misma bolsa de plástico negra. ¿Qué está pasando aquí? Pasó por el cerebro del tipo. Esta vez, Kolya no miró dentro de la bolsa, sino que solo abrió ligeramente el cuello. Y en ese mismo momento, un vil olor a carroña le golpeó en la nariz. Al parecer, el plazo de prescripción de estos restos no era tan largo como el de la carrocería del viejo Ford. Ya adivinando lo que le esperaba en los próximos 2 autos, Kolya a su vez examinó su interior y el maletero. Fruto de ello fue el hallazgo de 2 bolsas más de restos. Además, el peso de este último era casi el doble que el de los anteriores. Aparentemente, bastante fresco, pensó Nikolai con dificultad para contener sus náuseas. Ahora, el tipo ya no dudaba que se había metido en una muy mala historia. En el estacionamiento custodiado por él, en 4 autos, había 4 cadáveres descuartizados en diversos grados de descomposición. Pero Kolya no tuvo tiempo de terminar su pensamiento, porque desde el costado de la carretera escuchó el sonido del motor de un automóvil que ingresaba al estacionamiento. Sorprendido, Kolya apagó la linterna y se escondió detrás del todoterreno más cercano. Mientras tanto, el coche se detuvo en la puerta de entrada. No queriendo traicionar su presencia, Kolya decidió observar desde lejos a los extraños que habían llegado en algún viejo naufragio. Pronto, las puertas del auto se abrieron y 2 personas salieron del auto. Uno de ellos, Kolya lo reconoció de inmediato. Bueno, es Alexander Mikalich. El dueño del estacionamiento, susurró el chico sorprendido. Estaba a punto de salir de su escondite, cuando de pronto escuchó una conversación entre el cacique y su conocido. No te preocupes, lo eres. Todo estará bien. Es un completo idiota. No sabe nada de nuestro negocio. En principio, puedes tomarlo. Bueno, tú lo sabes mejor. Pero sea como fuere, el sacrificio debe hacerse hoy, graznó el compañero de Mikalich. En ese momento, Kolya tragó su saliva viscosa y se cubrió de sudor frío de pies a cabeza. Esto es un estacionamiento, sí, esto es una lata de verdad, pasó como un relámpago por el cerebro del chico. Mientras tanto, Mikalich entró en el albergue y, al no encontrar a Kolya en él, comenzó a llamarlo. Hola Nikolai, ¿por qué no estás en tu lugar de trabajo? ¿Dónde estás de todos modos? El tipo no quería responder en absoluto, especialmente porque sabía que su empleador, muy probablemente, no era en absoluto el que dice ser. El dueño del estacionamiento llamó a Kolya una vez más, pero aún no hubo respuesta. Luego,
junto con un asistente, sacaron a rastras del automóvil a un hombre atado de pies y manos y lo arrojaron sobre un hule prudentemente colocado sobre el asfalto. Entonces, Mikalich y su secuaz se vistieron con túnicas extrañas y comenzaron a cantar algún tipo de oración en el idioma desconocido de Kolia. Probablemente, esto es una secta, algún tipo, pensó el chico con ansiedad. No podía escapar, porque el estacionamiento estaba rodeado por una valla alta, por la que era casi imposible escalar. Mientras tanto, los hombres con overoles se callaron abruptamente y sacaron enormes cuchillas, similares a machetes, del compartimiento de pasajeros del automóvil. Al ver sus formidables armas, el hombre comenzó a arrastrarse sobre el hule, como anticipando una muerte inminente. En el mismo momento, Mikalich giró al cautivo sobre su espalda y, exhalando bruscamente, le cortó la cabeza de un solo golpe. Salpicó sangre escarlata, que salpicó el hule en una fuente terrible. El cuerpo del desafortunado aún por inercia latió en agonía durante varios segundos, luego de lo cual finalmente se calmó. Y las personas con monos comenzaron a cortar en pedazos al desafortunado y ponerlos en una bolsa de plástico preparada previamente. Por todo lo que vio, Kolia se enfermó. El tipo retrocedió instintivamente y tocó el guardabarros de un costoso automóvil extranjero, cuyas señales sensibles anunciaron instantáneamente el área con su aullido penetrante. Las personas con monos miraron en dirección a la fuente del sonido, y Kolia se sintió inquieto de inmediato. «Hola pequeña, ven aquí, no tengas miedo, no te tocaremos, ya hemos hecho un sacrificio», dijo Mikalich en un tono untuoso. «Sí, encontré un tonto, rápidamente me cortarás en cinturones. Solo dime una cosa, ¿por qué haces todo esto?», preguntó Kolia, dando un paso atrás. «¿Qué, no te diste cuenta? Oh, idiota tonto, hace muchos siglos, en el sitio de este estacionamiento, había un altar en el que los sirvientes del diablo hacían sacrificios humanos. Según el ritual, los cuerpos de los sacrificados deben estar junto al altar. Así que compré este estacionamiento, en cuyo territorio, una vez al mes, hacía sacrificios humanos al diablo, escondiendo sus cuerpos en los baúles de los autos viejos». «¿Y qué?», rápida y convenientemente, Mikalich respondió con una sonrisa. Y solo ahora Kolia entendió toda la pesadilla de la situación actual. Simplemente no había ningún lugar para que Kolia corriera. Mikalich bloqueó la única salida del estacionamiento con su espeluznante secuaz. El tipo entendió que pronto, los satanistas lo acorralarían y lo cortarían en pedazos con sus cuchillos de pesadilla. Buscando frenéticamente una salida, Kolia se quitó la camisa, le prendió fuego a un extremo y el otro lo metió en el tanque de gasolina del automóvil más cercano a él. El tipo actuó más instintivamente que conscientemente. Kolia sabía que la explosión del tanque de combustible provocaría un incendio a gran escala, que podría lastimarlo, pero ahora no le importaba en absoluto. Después de que se escuchó la explosión, el estacionamiento se convirtió en un infierno de fuego en unos segundos. El propio Kolia no recordaba cómo pudo llegar a la salida a través de un denso anillo de fuego y humo. El cuerpo del sujeto estaba cubierto de graves quemaduras, lo que lo sumió en un estado de profunda conmoción. Y cuando el fuego fue extinguido, los bomberos quedaron muy sorprendidos de que, además del difunto dueño del estacionamiento de pago y su amigo, en el área de estacionamiento se encontraron los restos de varias personas a la vez. Y solo Kolia, que yacía en la sala del centro de quemados, sabía lo que estaba pasando. Pero, a pesar de ello, optó por no revelar este terrible secreto, con la intención de olvidarlo lo antes posible.